antidemocrática, ¿no ves? O sea, por eso, y eso lo estoy señalando a Levo directamente, ¿no ves? Es decir, Antidemocrática. Ya el Sucre es una ciudad conservadora y tiene ese, digamos, aire, ¿no?, de superioridad racial, familiar. donde está el poder económico se reclama el poder político. Ahora, aquí fue, digamos, a la mala, ¿no? Aquí tuvo que haber guerra, etcétera, porque se desplazó el poder económico al eje minero, pues. Buenos días, buenas tardes o buenas noches o cuando sea que nos estén viendo. Estoy aquí con Alexis Ayllón en Sucre. Él es periodista, tiene su espacio en las redes sociales, habla sobre política, temas culturales, temas sociales. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, sí, gracias por la presentación. Bueno, soy Alex Ayllón, soy periodista, comunicador, escribo, hago poesía, y bueno, algunas otras cosas más. Sí, y bueno, a ver, un tema que me interesa un montón de Sucre y es algo que siempre que vengo parece la misma ciudad, ¿no? Parece una ciudad como congelada, estancada en el tiempo. Y bueno, no solamente como una sensación, es también lo arquitectónico, como la alcaldía también se dedica mucho a cuidar esta parte colonial, ¿no? Pero igual, a ver, hablando de la cultura, de la sociedad, ¿qué nos podrías decir sobre esta primera hipótesis, ¿no? De que parece estancada en el tiempo. Bueno, sí, de alguna manera, ¿no? Es decir, los imaginarios identitarios de Sucre son imaginarios anclados en el pasado, en un pasado colonial, glorioso, blanco, por eso de la ciudad blanca, de los sangre azul, digamos, ¿no es cierto? De la ciudad cultural, lo mismo que la capital de Bolivia, ¿no? Es decir, son unos anclajes identitarios medio irreales muchas veces, ¿no? Porque por ejemplo, es decir, eso, y tienes razón, es un poco, tenemos ese anclaje en el pasado, por decir, de la ciudad blanca, obviamente la ciudad colonial, el caso colonial, que ves desde acá, desde mi casa perfectamente, es muy pequeño en relación a la ciudad que se extiende, pues, a los lados, se derrama a los dos lados de la ciudad colonial como asediándola, ¿no? Entonces yo siempre digo, bueno, sí, es decir, nosotros deberíamos pasar, digamos, de esa idea de la ciudad blanca, que sí es importante, es como digamos, una seña de identidad, pero también abrazar la Sucre de colores, ¿no? Es decir, Sucre también es una ciudad de colores, es una ciudad que crece igual que otras, aunque no con la misma pujanza, porque obviamente no somos un motor económico como Santa Cruz u otras ciudades, pero sí nos hemos nutrido de mucha migración, sobre todo migración del campo, la migración de Potosí, de La Paz, etcétera. Entonces, todos esos segmentos forman la otra ciudad, la Sucre de colores, que yo le llamo, ¿no? Entonces, culturalmente también nos ha nutrido y no es parte, digamos, de esa Sucre mainstream, de la idea del pasado, de ese pasado además que se supone glorioso, ¿no? A ser muy blanco, a mi gente muy blanco, ¿no? Entonces, hay esas dos partes, esas dos caras de la ciudad, que a mí me parece que nos falta todavía al sucrense que se cree bien sucrense, ¿no es cierto? Le falta abrazar esa realidad. De alguna manera, el sucrense así lo rechaza, ¿no? Esa otra. ¿No? Nos gusta quedarnos, digamos, así en esta ciudad blanca, linda, de un pasado glorioso, de cuando Sucre era capital, o era sede, digamos, de la colonia, etcétera, etcétera. Pero existe una ciudad que de pronto en el discurso oficial le damos la espalda. Pero es una ciudad vibrante, interesante, es una ciudad económicamente además muy pujante, ¿no? Que tiene que ver con la informalidad, obviamente, que tiene que ver con otras culturas subalternas, digamos, ¿no? Así, pero que es parte, es Sucre también, y de alguna manera yo creo que con el tiempo, o poco a poco, digamos, vamos abrazando también esa Sucre bizarra, digamos, ¿no? Bizarra en el mejor de los términos, obviamente. Digo, de las excepciones. Entonces, sí, Sucre sigue, digamos, resistiendo, digamos, de cara
público, ¿no? Con esas sus 4 nombres gloriosos, esa es su faz blanca, ¿no? Nivea, ¿no? Pero la otra Sucre, como te digo, asedia la capital de buena manera, porque obviamente, si bien es desordenado, lo urbano no está planificado, etcétera, son vidas, son culturas, son ríos, digamos, de otros, digamos, de otras prácticas sociales, culturales que están alrededor de la ciudad y que yo creo que hacen de Sucre también, como te digo, no solo una ciudad blanca, una ciudad culta, atildada, francesada, sino también hace una ciudad de colores, una ciudad bastarda, una ciudad garabato, una ciudad pues bien latinoamericana. Ujú. A ver, y justo con lo que tú dices de esto de las culturas subalternas, esta otra Sucre, que es una Sucre de colores que se antepone a la Sucre blanca, me pongo a pensar, digamos, en el poder tanto de sí, este poder del aparato burocrático, espacios, que en un momento sí ha sido muy tomada por una élite, por la élite sucrense, que pues tiene toda una herencia colonial, ¿no? Muy antigua. ¿Cómo has visto tú por ejemplo, los últimos 15 años, em, un cambio, tal vez quizás un cambio en la estructura de poder, quizás un estilo de movilidad social que podríamos decir que ha pasado en La Paz, con el Alto, esta emergencia de una nueva clase social? ¿Cómo lo sientes tú en Sucre, estos movimientos que han habido sociales de los últimos años? Bueno, en Sucre es muy interesante y yo creo que es un fenómeno diferente. En Sucre, digamos, las clases señoriales, digamos, los jailones que les llamamos, y ahí hay un lindo estudio de Pablo Barriga sobre esta clase, sobre los jailones de Sucre, ¿no? Es decir, esta gente que tiene, digamos, un capital ya no económico, no muchos de ellos ya son ricos, hay nuevos ricos, los ricos están desparramados por otras partes, pero sí tienen un capital simbólico de apellidos y de, ¿cómo se llama?, de mecanismos también de conservación, digamos, de esos privilegios. Tienen mecanismos que tienen que ver con educación, con alianzas familiares, etcétera, ¿no? Muy de apellidos, eso todavía persiste acá. Persiste y es notorio, ¿no? Es decir, hay todavía nada cambiado, digamos, ni siquiera hay una aceptación, pues, digamos, de estos procesos, yo creo, de estos procesos de cambio profundo que trajo, por supuesto, la ascensión del movimiento del socialismo y antes, digamos, todos los movimientos que llevaron, digamos, a este cambio, ¿no? A este quiebre en la historia política, cultural, social, porque lo fue, ¿no? Entonces ahorita hay como que no hay una aceptación ni siquiera de eso, más en las actuales circunstancias, ¿no? Entonces, Sucre, sí, Sucre sigue siendo una ciudad conservadora, ¿no? No es el Alto, obviamente, ni mucho menos. Es decir, sí, todavía se conservan, como te digo, estas clases que son, ¿no?, que tienen esa herencia señorial, etcétera, ¿no? Y que tienen todavía estos mecanismos de conservación y de cierre, ¿no es cierto? Pero ya te digo, este libro se llama Me reservo el derecho de admisión, nos reservamos el derecho de admisión. Y es un estudio maravilloso porque hace una etnografía de una discoteca de jailones, ¿no? Él mismo era parte de... Sí, buenísimo. Entonces es muy interesante porque los estudia ellos, no solo, digamos, el objeto de estudio de las ciencias sociales y sociales que siempre han sido, digamos, los subalternos, ¿no? Sino a ellos y, claro, emerge estos datos, ¿no es cierto?, que son muy interesantes y que tienen que ver con esa resistencia que tú llamas y que perdura acá, ¿no? Y que tiene, digamos, esos mecanismos en torno a dispositivos como el apellido, las familias, la educación, donde se educan los hijos, son mecanismos de cierre y de conservadurismo y de conservadurismo. No te digo que está bien ni que está mal, ¿me entiendes? Eso quedemos claro, por ahí me van a echar de acá. Luego, resentido. Sí, no.
A mí me tienen de todo en esta ciudad, así que no me preocupo. Pero bueno, ese es un dato interesante y sí, ahorita que me lo preguntas me hace pensar y recapitular en que sí, es decir, mucha gente piensa que somos la ciudad más racista y no sé quién. No lo creo, pero digamos que sí, todavía digamos el corazón, digamos, de esa resistencia colonial, digamos, y ese conservadurismo en ciertas familias y clases, etcétera, tienen algunos corazones de reproducción y de cierre, ¿no? Entonces, todavía Sucre es una ciudad conservadora y tiene ese, digamos, aire, ¿no?, de superioridad racial, familiar, ¿no?, de casta, si quieres, ya usando esa palabra que ya está muy usada últimamente. En fin, pero sí, entonces todavía es interesante. Sí, sí, es algo que me llama mucho la atención, ¿no? Bueno, evidentemente en todas las ciudades de Bolivia hay estos grupos de élite, ¿no? Donde sí perdura mucho el hijito de quién es y que está enmarcado también en los colegios privados de mayor renombre, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí, creo que Sucre tiene su excepcionalidad, ¿no? Te das cuenta, la ciudad en sí, inclusive el paisaje urbano, etcétera, aumenta, digamos, y además aumenta mucho más esta dimensión, si se quiere, con lo que has dicho, es decir, con esa terquedad, ¿no?, de sostener ese pasado, que es un pasado, ¿para qué decirlo?, ¿no es cierto? Es decir, un pasado colonial, es un pasado el cual se canta, digamos, a lo europeo, a la superioridad blanca, etcétera, etcétera, de una cultura que no es, o sea, la ciudad culta de Sucre, ese título, o sea, nos lo daban porque éramos súper afrancesados, no eran porque teníamos la cultura jalca o qué sé yo, ¿no es cierto? Entonces, claro, la dimensión de ese tipo de conservadurismo, como tú dices, hay en todas las ciudades latinoamericanas, ¿no? Sí. Es decir, y más en ciudades, pero se hace grande en ciudades de esta escala, porque yo, por ejemplo, conozco muchas ciudades, si hemos estado en Perú, en Ecuador, hay ciudades que son idénticas a Sucre, ¿no ve? Que se reproducen en igual, digamos, nivel de conservadurismo. Será justamente por ese esplendor, pues, apagado, ¿no?, por los años, si se quiere, es decir, esa nostalgia de superioridad que lo hace más grande, digamos, este fenómeno que hay en todas partes. Sí, eso que dices me resuena un montón, ¿no? Es como Latinoamérica parece que estamos copiaditos, ¿no? Somos así gemelitos. Tenemos una herencia colonial. Claro, claro, ahí es evidente cómo es una sola historia, ¿no? La que llevamos, la que cargamos con nuestras heridas, nuestros traumas sociales, que han puesto la base y la estructura para crear imaginarios colectivos, ¿no? Y bueno, no me quiero desviar mucho del tema, pero igual estábamos hablando sobre esta necesidad de blanqueamiento, ¿no? El blanquearse, que también ha permeado en otro tipo de clases sociales, ¿no? La necesidad de pertenecer, que bueno, eso es otro tema, puedes comentar algo igual si quieres. Y hay otra herida que yo veo en Sucre, que es la herida de la guerra federal, ¿no? La pérdida de la capitalía, sí, esa pérdida, digamos, de una cierta hegemonía que quizás tenía Sucre, a la que se quieren aferrar también, ¿no? No sé, ¿qué nos puedes decir de eso? ¿Qué lecturas tienes? Bueno, sí, viene a colación justamente de lo que estamos hablando. Es decir, efectivamente es una herida abierta, ¿no? Y además es una herida abierta porque, digamos, generación tras generación, las clases gobernantes, las élites políticas, de alguna manera se encargan en refrescar esa herida, ¿me entiendes? Y hay momentos, digamos, insólitos acá, como en la última asamblea constituyente, ¿no es cierto? Que ese fue, digamos, el detonante, ¿no?, para que se armara el quilombo y que la asamblea constituyente tenga que irse, pues, a otro lado. Y en ese entonces, esta es mi mirada muy particular y yo creo que de mucha gente, es, digamos, ese discurso, ¿no es cierto?, ese sentimiento, muchas veces legítimo, pues también,
¿no? Ya no podemos estar así, sí, nos quitaron, qué digamos. Ya, pero claro, entonces ese sentimiento fue manipulado, ¿no ve? De mala manera, digamos, por la Media Luna y el Oriente. Aquí había mucha gente haciendo barbaridades. Eso nos consta, ¿no? Es decir, había momentos realmente ese que debía definirse. Y utilizaron ese discurso del sentimiento, de su creencia, digamos, ¿no es cierto?, bastante arraigado de esa pérdida, ¿no? Esa pérdida que nos hace pensar en que nosotros no nos desarrollamos y esta ciudad un poco se desvanece justamente porque nos robaron eso. Entonces, claro, vemos que un futuro frustrado es lo que siente el chuquisaqueño en su creencia, ¿no es cierto?, porque nos han quitado, ¿no? Lo que nosotros nos correspondía hasta por derecho histórico, pues, ¿no? Entonces, como te digo, eso también es una herida que se refresca, ¿no? También es un dispositivo muchas veces mal utilizado, ¿no? Es decir, por eso yo te digo, es decir, los chuquisaqueños tenemos derecho de estar cabreados por esto toda la vida, ¿no? Ya la puta, qué mala onda, ¿no? Pero, digamos, otra cosa es, digamos, la utilización de la narrativa esta, ¿no? Entonces yo considero que eso es mal utilizado muchas veces, ¿no es cierto?, interesadamente, y en momentos así claves de nuestra historia como la Asamblea Constituyente fue manipulada de manera descarada por la Media Luna y la oligarquía. Sí, eso sí, te lo garantizo. Entonces aquí no hubo, digamos, la fuerza ni la claridad de liderazgos, y yo estaba metido ahí, ¿no ves? Entonces, de tener esa claridad, ¿no es cierto? Ajá. Entonces, por ejemplo, ahí perdimos un montón de cosas, porque en el momento de las negociaciones, el gobierno de Evo y compañía recién nos ofreció todo. Nos ofreció ponernos que este ministerio, que el otro, que devolvernos, pero por favor, tranquilicémonos que eso no nos iba a llevar a nada, y efectivamente nos llevó al desastre, ¿no? Entonces ahí te das cuenta. Pues dices, bueno, sí, es digamos, una herida abierta, es una herida, digamos, que no le puedes decir al chuquisaqueño, déjate, no, sí, estamos cabreados y vamos a estar cabreados toda la vida por eso, ya, está bien. Ahora, ¿cómo utilizas ese asunto, o cómo utilizan las clases dirigentes, o cómo es utilizada en determinados momentos de nuestra historia y que afectan efectivamente nuestro futuro? Eso ya es una cosa aparte, ¿me entiendes? Pero que sí está la herida. Y ahora, como te digo, esa herida no es una herida cerrada, justamente porque también, digamos, de tiempo en tiempo, ¿no ve? Siempre existe, digamos, una voz oficial, etcétera, que se encarga en refrescar de manera muchas veces demagógica, ¿no es cierto?, esa herida legítima que tenemos, pues, ¿verdad? Ajá, claro, y bueno, a la par con el tema del federalismo, que eso sí se ha dado a principios del siglo XX, más o menos igual por los 40, los 50, quizás un poco antes, la caída, ¿no?, del eje minero, ¿no? Claro, bueno, eso es, ¿no?, fundamentalmente. Claro, que es un tema más económico. Claro, y se desplaza el poder económico, y con el poder económico va el poder político. Pues eso es. O lo reclamas, o sea, como ocurre en países, por ejemplo, yo he vivido en Ecuador, y en Ecuador, ¿no?, la capital es Quito, ¿no ve? Pero la capital económica es Guayaquil. Entonces, un momento determinado, los guayaquileños, que son como los cambas aquí, exactamente en esa proporcionalidad, han reclamado y reclaman siempre el poder político, y muchas veces lo consiguen, cosa que aquí todavía no se puede proyectar. Desde Banzer no ha habido un presidente camba, ¿no es cierto? Para nada, ¿no ve? Entonces, ese es, digamos, un fenómeno normal. Es decir, donde está el poder económico se reclama el poder político. Ahora, aquí fue, digamos, a la mala, ¿no? Aquí tuvo que haber guerra, etcétera, porque se desplazó el poder económico al eje minero, pues, del altiplano, como los señores del estaño, etcétera, etcétera, y bueno. Claro, claro, y desde entonces ya el eje central económico es Santa Cruz, La Paz y Cochabamba, ¿no? También, ¿no? Esa es parte de la herida, por eso decimos, bueno. Claro, y ahora también pienso, ¿no? Quizás se siente muy, muy subjetivo hablar de estas heridas. ¿Cómo podrías tú traducir a nivel social, a nivel cultural, estas heridas, estos traumas sociales que como sociedades vamos cargando, ¿no?
no sé si vamos sanando, no sé cómo sería ahí el ejercicio dialéctico de la historia, ¿no? Pero ¿qué lectura podrías hacer tú de estas heridas para bajar un poco de esa subjetividad? Bueno, es decir, a ver, discursivamente, claro, todo lo que es discurso opera, o sea, se encarna, pues si no, no, o sea, si no tuviera un efecto, digamos, real, digamos, en la acción social, sí, estaríamos hablando de cualquier cosa, ¿no? Entonces yo creo que, por ejemplo, todas estas, estas heridas, digamos, de las cuales estamos hablando, o imaginarios identitarios que Sucre sostiene a fuego, pues a sangre y fuego, de alguna manera no benefician. Es decir, a mi criterio no son beneficiosas si son asumidas así, ¿no es cierto? Siempre desde el lugar, digamos, de la víctima y el victimario. Y básicamente, pues eso no te lleva, digamos, a una acción concreta de ver más allá, ¿no es cierto? Siempre vivimos de alguna manera quejándonos de que esto y del otro, y de que por qué, y que si hubiera pasado, y que si no se hubieran llevado, etcétera, etcétera, estaríamos en otra, ¿no ve? Entonces eso de alguna manera yo creo que ralentiza de alguna manera las formas de acción social que pudieran, digamos, abrir otros horizontes de otro tipo, yo no sé, ¿me entiendes? Ujú. Pero de alguna manera son discursos que nos frenan, ¿no? Es vivir en el pasado, ¿no? No está bueno, ¿no? Es decir, hay que reinventarlo en todo caso, ¿no es cierto? Hay siempre una tensión que puede ser, pues, positiva, ¿no? Pero nosotros no la tenemos. Eso, o sea, nosotros somos de alguna manera totalitaristas, ¿no? En seguir siendo la capital, de todas esas cosas, en seguir siendo una ciudad blanca, que no sé qué, en seguir viviendo pues en las charcas gloriosas, ¿no es cierto? Que era el eje Buenos Aires, el virreinato de Lima y nosotros, qué mierda, ¿no ves? Es la ciudad gloriosa, ¿no ves? Afrancesada, tildada, la más española pues también, ¿no ves? Entonces esas cosas no te sirven de nada, pues, o sea, tendrías que reinventar sobre eso. Por ejemplo, decir, yo, como digo, puta, esta es una ciudad de colores, loco, me mandan a la mierda, ¿no ves? Pero lo es, o sea, pero pues, se podría inclusive trabajar en un discurso así sano, ¿no es cierto? Decir, bueno, de la ciudad blanca a la ciudad de los colores, ¿por qué no? Está chévere, ambas cosas conviven y puedes echarle mano a ambas, ¿no? Es decir, pero no, aquí solo quieres una, la otra la niegas, ¿no? Entonces esas son cosas que no, y lamentablemente nuestra clase dirigente y política es pues ignorante, ¿no? Y así nomás nos toca, es que es verdad, ¿no? Entonces no ve más allá de esos mismos discursos y como te digo, alimenta, digamos, la paralización, ¿no? De nuestra vida en esos pasados y en discursos que son ya solo cáscara muchas de las veces, ¿no es cierto? Ajá. Es eso. Entonces, ese esencialismo pelotudo, ¿no ve? Entonces, no conduce a nada. Bueno, a ver, quizás esta mi pregunta que viene puede ser un poco redundante por lo que tú estás diciendo. Yo podría suponer que la producción de contenido en cuanto a arte, escritura, bueno, también lo que es de video, imagen, etcétera, de la intelectualidad de Sucre y bueno, los espacios académicos hablan sobre estas heridas, hablan sobre el conservadurismo sucrense. Es algo que se trabaja, es algo que se manosea, algo, ¿hay o no? En realidad no mucho, ¿no es cierto? Digamos que es algo subyacente también en todas las discusiones, pero digamos afrontarlo, o sea, de una manera, digamos, seria, además abierta, etcétera. Aquí es como un anatema, ¿no? Eh, Dentro de la cultura, inclusive, eso pesa, ¿no? Es decir, somos también un poco conservadores en el arte. Eso es grave. Bueno, también tiene que ver con la dimensión de la ciudad, porque también el arte se desarrolla en los núcleos económicos, ¿no? Pero es también así. Entonces, como te digo, falta, yo creo, a sincerarnos de alguna forma en estas cosas, ¿no? Pero realmente eso llevaría un proceso muy, pero muy, qué sé yo, prolongado, casi imposible muchas veces. Justamente porque, como te digo, nuestra clase política
reivindica esas cosas de una manera irresponsable. A ver, para ver si te estoy entendiendo bien, cuando dices que la clase política reivindica eso, ¿lo utiliza, por ejemplo, como un discurso político hacia el momento? Por ejemplo, para ser alcalde, el alcalde viene con un Capital, somos la capital y hay que cantar y un poco más te ofrecen que vas a entrar a la capital nuevamente, ¿no? Por decirte, ¿no? O sea, cosas así. De alguna manera, digamos, la demagogia en torno a esos temas es bastante irresponsable, pero es parte, digamos, de el menú discursivo de cualquiera que quiera, digamos, postularse, ¿no? Si yo me postularía para alcalde, ofrecería 1000 cosas que de repente surtirían, no sabemos. Habría que hacer la prueba. Pero digamos, en la arena política, etcétera, etcétera, estos discursos son reiterativos y tienen la misma, digamos, intensidad, como te digo, y es parte de la reproducción de esa lógica, ¿no ves? Entonces es parte, digamos, del abanico discursivo. Entonces tienes que la Ciudad Blanca, que la capital, que la gloriosa, y nuestra universidad, por ejemplo, va a cumplir 400 años y era más que tricentenaria Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Javier de Chuquisaca, ¿no? Ahora ya va a tener 400 años y sigue pensando, ¿no es cierto?, en esos términos, por ejemplo, ¿no? En que fue la primera o la segunda universidad en América Latina, en que recontra gloriosa, de ahí salieron los revolucionarios, de ahí salió toda la mierda, pero ahora ves, está no sé en qué lugar, ¿no ves? ¿En qué lugar, no? Del ranking, te hablo de verdad de la educación, pero ellos siguen y aquí seguimos pensando que la gran universidad. Y eso, o sea, puedes decir sí, tenemos una historia de pero ahora estamos de la mierda. O sea, que no vengas a decirnos que seguimos siendo la más que no sé cuántos de títulos no vivimos. Podemos sí reivindicar esa parte, pero Claro. no ser tarados al respecto. De alguna manera, a veces nos portamos así. Ajá. Por Wow. decir siempre. Qué interesante, o sea, justo como que volviendo a la primera pregunta por donde habíamos empezado toda esta charla, evidentemente no solamente la ciudad parece estática, no solamente por estos temas, sino porque igual hay un fuerte discurso político que permea las masas, Claro. que es lo que la gente busca, ¿no? Porque al final es bien recíproco la propuesta política con respecto a la sociedad que recibe, ¿no? La propuesta política. Qué interesante todo lo que tú dices. Pero además, si te das cuenta, y ahorita me doy cuenta en esta charla, por ejemplo, ¿cuál es el discurso del Canva, del cruceño, ¿no es cierto? Es un discurso tirado al futuro, ¿no? Tirado al desarrollo, tirado a que mierda, somos así, somos el futuro de Bolivia, ¿cachas? Y ahí lo ves, yo no sé quiénes serán los protomártires, Canvas, loca. Pero no, o sea, el discurso identitario, de orgullo, de acción social, etcétera, que repiten y repiten es, nosotros somos el futuro, o sea, somos el presente, nosotros somos el motor económico, somos lo que desarrollamos, somos, etcétera. Y es nuestro discurso, ¿cuál es? Eso tendríamos que ver, por ejemplo. O sea, entonces se nota claramente, digamos, la distancia entre el pasado y el futuro de ciudades que están dentro de Bolivia. Sí, qué interesante. Justo cuando lo estabas hablando, yo también he pensado y he dicho, y en Cochabamba, ¿cuál sería el discurso, no? El bombón está ahí gobernando maravillosamente. Claro, hay algo así bien fuerte de lo verde, ¿no? En Cochabamba tenemos una fijación con el jardín. sabía eso. Sí, ciudad jardín, ciudad verde, o sea, hay una fijación ahí interesante. Yo alguna vez en la mala educación, justamente cuando estaban a las elecciones, yo te juro, te soy sincero, a mí el bombón nunca me ha gustado para mierda, ¿no? Es decir, siempre he dicho, bueno, pero está bien. Y estábamos con Santiago Espinosa, ¿lo conoces? Es el editor del diario Opinión. Con él y dos más, no me acuerdo quiénes más. Pero claro, yo le digo, oye, ¿ustedes qué onda con Manfred? Así al aire y todo el asunto, ¿no? Porque yo pensé, se está medio locos, ¿o qué onda? ¿Van a votar al Manfred? Y el man me dijo, no, nosotros los cochas estamos enamorados del Manfred. O sea, tenemos una onda así de los años más esplendorosos de esta ciudad con el Manfred. O sea, y parece que sí, parece que lo hace bien, así, no sé.
Claro, o sea, lo que tiene el Manfred es un capital también estético que ha permeado mucho en las señoras, ¿no? O sea, igual el branding... Las señoras gobiernan el Cochabamba. El branding político del Manfred es el bombón, que no solamente viene, ¿no ve?, por esta parte estética, sino porque el hombre es carismático. O sea, evidentemente tiene un encanto, tiene algo ahí que a la gente es como Manfred por siempre, ¿no? Incluso, sí, sabes que estaba viendo también, justo la Susana Bejarano le ha hecho una entrevista al García Linera, no sé si has visto en Desacuerdo, una última. Y claro, y ahí lanzaba García Linera que uno de los probables candidatos para las elecciones que se nos vienen ya pronto y hay que empezar a pensar es el Manfred. Entonces, pucha, ¿qué puedes decir? A ver, ya desligándonos un poco de Sucre y empezando a hablar de coyuntura política, ¿qué podrías decir tú sobre estos nuevos personajes, actores políticos que están surgiendo? Es que no hay nuevo, o sea, no puedes decir que el bombón es nuevo. Ahora el bombón se moderniza, eso es otra cosa. Por ejemplo, la cuestión que hizo en este festival de música que se llamaba no sé qué, hace 2, 3 semanas, o sea, imitando a Freddie Mercury, verás, aquí fue una amiga mía, que es mucho más joven que yo, 30 años, ella. Entonces, claro, yo vi eso y dije, ¿qué es el loco? Qué alucinante, ¿ves? O sea, para mí es una movida política genial, y le surtió, encima le salió bien, ¿no ve? Porque puede ser arriesgado también, porque aquí que vaya, digamos, lo van a silbar o a hacer mierda en cualquier parte, ¿no ve? Y el man no. Entonces yo le pregunté a esta mi amiga, que es de aquí de Sucre, ¿no? Y le dije, ¿estuviste, no? Y lo viste en directo, y me dijo, eso fue lo mejor del festival. Una choquisaqueña, ¿verdad? Entonces, date cuenta. Entonces, claro, el Manfred tiene todavía esa posibilidad de reverdecerse como Cochabamba, si quieres, ¿no es cierto? Porque no es, pues, un político nuevo, es un político Claro, antiguísimo. de la misma, o sea, de la misma tanda del Toto, del Samuel, de todos esos, y esos ya son, pues, dinosaurios, ¿no es cierto? Entonces, o sea, ¿qué ves en el horizonte político boliviano? Yo no veo nada. Realmente está el Evo Morales está luchando para quedarse con el Luis Arce Catacora, y ahí están el MES, etc. Todavía no se definen candidaturas, obviamente, pero nada, y yo no tomo muy en serio las nuevas candidaturas de este capitán Lara, o no sé. Está también el analista político, el Bert, el Carlitos Bert, ¿no? Y están los del búnker, que también son otros viejos, pues, te pueden gustar o no, no sean buenos o malos, pero si me hablas, digamos, de posibilidades o de novedades, o de alguien que realmente llame la atención y diga, bueno, ¿qué onda? No. Quizás la máxima novedad podría ser el andrónico, ¿no? Que está así como que queriendo. Por ejemplo, a mí me parecería lo natural y lo saludable, ¿no es cierto? Es decir, dentro de la estructura del MAS, obviamente el andrónico, y si hablamos, siempre nos llenamos esta en la boca de decir, bueno, hay que renovar, hay que buscar nuevos liderazgos, y el MAS es él. Pero ahora alguien mueve la boca y dice, él debería ser lo natural, ¿no ve? Que ya este man se lance, porque el Evo ya jodió 14 años y quiere seguir, déjate de ahí está el man. O sea, tienen un caballo ganador ahí, y joven, que puede conectar con con otras cosas que ya no conectan, Evo, te das cuenta. Pero no, o sea, digamos, la estructura tan monolítica además, o sea, el Álvaro mismo lo propuso y por pocos se lo comen zapatos y todos comenzaron a maldecir y decir que quieren separarlo, etcétera. Entonces ya hablan de conspiración. No, eso sería lo natural. Eso sería lo natural y lo normal en todas las estructuras políticas. El MAS tiene, al andrónico más bien no tiene, pero lo niega en este momento que podría utilizar. Claro, no, o sea, el fenómeno Evo Morales con relación al poder es una cosa así casi extraña, o sea, el nivel de enamoramiento que tiene Evo Morales con esa silla presidencial, de no querer dejar, ¿no? De querer volver a repostularse, de volver a querer darle la vuelta a la posibilidad de ser reelegido, que claro, es un caudillo, ¿no? Y a él le encanta esa posición, ¿no? Y también
minimizar todo un partido, que es el Movimiento al Socialismo, solamente al Evo, es otra cosa que se suele hacer y que, bueno, al final sí tiene que ver con un vaciamiento en el sistema de partidos, ¿no? Porque otro partido emergente o incluso de los antiguos está todo muerto, ¿no? Carlos Mesa ha tenido que buscarse una sigla como Comunidad Ciudadana, ha tenido que hacer todos unos entretejes políticos para poder postularse, por ejemplo, ¿no? Y eso habla también de esta crisis en el sistema de partidos, esta crisis en el sistema democrático, pero ¿qué dirías tú sobre estas cosas, ideas que voy lanzando? Bueno, a ver, por ejemplo, a mí me parece que sí está topando ya el fin de este ciclo que inauguró el movimiento socialismo. Ujú. Entonces es un tiempo de crisis y puede prolongarse por muchos años, es porque el movimiento del socialismo no es que se va a desactivar de un momento a otro, ¿no ve? No, Es decir, tendría que haber justamente una revolución o varias revoluciones como lo fue, digamos, el que mandó abajo, digamos, el sistema de la democracia pactada o bueno, esa era, pues, ¿no es cierto?, política. Entonces, ahorita estamos viendo ya la decadencia, digamos, de esta, pues, de este estado, y de esta forma de hacer política, digamos, tan prebendal, tan estatista, etcétera. Bueno, y ya adjetivos sobran, ¿no es cierto?, para decir lo que ha hecho y lo que es ahora el más que es. Pero sigue siendo un monstruo, siguen estando en el poder, no puedes dividirlos, están divididos, pero son parte, pues, de la misma jorga, dirían los ecuatorianos, ¿no es cierto? Entonces, sí, yo creo que está agotado, está ya en declive y eso arrastra justamente una crisis que nos va a afectar a todos, ¿no? Y nos está afectando a todos. Es decir, esta pelea, esta división, este derrumbe, nos va a costar caro, ¿no? Nos va a costar caro y no se va a desactivar de la noche a la mañana, ¿no? Van a seguir siendo protagonistas todavía de las próximas, digamos, de las, por lo menos un par de décadas más, si quieres, ¿no es cierto?, dentro de la política. Entonces, ahorita estamos en ese punto, ¿no? Es un punto bastante frágil, porque claro, es decir, Latinoamérica tiene una larga tradición del Estado patrimonialista, ¿no es cierto? Que eso viene de la mano con el caudillaje, ¿no? Es decir, gente que está en el poder y que ya cree que es su patrimonio el Estado, el país, etcétera, y de todos sus allegados. Es el Estado patrimonialista y ya ese es el caudillo. Entonces, si te das cuenta, todos que tienen, digamos, de alguna manera, esta vocación al principio democrática, por eso nos dicen democracias híbridas, tarde o temprano termina, digamos, con ese afán, digamos, de quedarse ahí bien sentados. Ocurre con Bukele, ocurrió con toditos los del, bueno, no se diga Maduro, no se diga Ortega, ya lo ves a Milei y yo te apuesto que ese man se va a quedar igual, se va a querer quedar décadas el man, ¿no ve? Entonces es esa pulsión, o sea, de una debilidad, pues, institucional, tan fuerte en las democracias latinoamericanas que permiten hacer este tipo de cosas, como decir que haces un referendo y te dicen que te vayas y no te vas. Entonces ya, o sea, sí, es tremendo. ¿qué discurso? Surreal. Claro, es surreal porque ¿qué discurso puede surcir semejante falta, Dios mío, ¿no es cierto?, antidemocrática, ¿no ves? O sea, por eso, y eso lo estoy señalando a Levo directamente, ¿no ves? Es decir, Antidemocrático. ¿qué discurso a mí me puede valer? A mí, al negro, a yo, ¿no ves? Particular, lo digo personalmente, a mí no me vale ninguno, ya. O sea, No. eso pasó y se fue a la mierda todo. O sea, no hay discurso que pueda subsistir esa cuestión más. Y eso es lamentablemente lo que mira Perú. No, bueno, o sea, eso ya es otro caso totalmente dramático. Entonces, sí, estamos muy lejos de funcionar. Ahora, en los años, claro, que estuvo el Evo Morales, hubo una especie de cohesión, etcétera, en torno, pues, a una bonanza económica, a esta cooptación, pues, obviamente, de esa fuerza social movilizada que puso en colapso la anterior. Entonces, como había una paz romana que ahora están volviendo a reverdecer, hoy no más o ayer estuvieron en Cuatro Cañadas, ¿no? Estuvieron en Cuatro Cañadas para decir, Evo tiene que volver para salvar Bolivia por segunda vez, ¿no? O sea, ya no salvó una,
Y ahora nos va a volver y ese va a ser el discurso, ¿no? No solo del caudillo que vuelve, ¿no? Del héroe que vuelve. Es terrible, ¿no es cierto? Claro, y ahora el discurso Del no Mesías, sería... ¿no? Es Sí, mesiánico. sí, es mesiánico. Eso sí, un fenómeno político bien interesante, este atrincheramiento de Evo con el poder, ¿no? Y claro, antes el discurso que se manejaba era que Evo estaba salvando de los vendepatrias, ¿no? Y ahora, ¿cuál sería el discurso de los traicioneros de su propio partido? O sea, ellos mismos, que el ministro de Economía que trabajaba a la par de Evo, o sea, va a salvar de su ministro de Economía. ¿Cómo será que van a articular ese discurso que ya es así rebuscado? Em, no sé, o sea, inexplicable, ¿no? No sé cómo van a darle la vuelta. Sí, la verdad es que es muy confuso todo. A partir de ese despelote es una confusión, es una ensalada, ya nadie sabe para quién trabaja, etcétera. Ni a veces vos también te pierdes, ¿no es cierto? Comienzas a un poco a hablar contra el Evo y de pronto te das cuenta que les están lavando la cara a los del movimiento al socialismo que están gobernando, que son la misma porque gobernaron, ¿no ves? Es decir, ahí no hay tal. Es decir, ahorita sí hay una gran división, digamos, el Chapare. El Chapare realmente se ha sacado, pues, o el gobierno del movimiento al socialismo, del lenismo, se ha sacado la máscara total, y si bien tiene articulación en todo el país, es el Chapare el que gobierna, ¿no ve? Y se ha demostrado como una república, un estado independiente que puede fraccionar, porque, a ver, hubo este asunto del que ya se mataron, ¿no? Estos manes en el bloqueo del Cuatro Cañadas, justamente. Y claro, entraron a detener no lo detienen porque le tienen miedo. Es decir, no van a entrar a detenerlo, a Evo Morales o al Loza o a cualquiera de estos. No van a entrar porque tienen miedo, porque saben que tiene poder de movilización y tiene poder como para generarle ahí un conflicto de dimensiones grandecitas, ¿verdad? Entonces, por lo menos ahora espero que la gente se haya dado cuenta que efectivamente, si es que bien hubo una gran movilización en varios sentidos, como la Revolución Mexicana, no solo fue una, pues fueron 3 revoluciones. Igual, las revoluciones que llevaron al poder a Evo Morales fue la guerra del gas, eran los regantes, eran varios, eran la gente de tierras bajas, ¿no ve? Pero al final, ¿quiénes terminaron cooptando eso? Fue el Chapare. Es decir, y desarmó absolutamente toda la potencia, digamos, del bloque popular, que era de diferente cuño, y eso lo explica muy bien a Raquel Gutiérrez, por ejemplo, en los tiempos del Pachacuti, ¿no ve? Entonces, claro, ha desarmado, ha desideologizado profundamente todo eso todo este proceso que llevó al poder a Evo Morales, y ahora, bueno, se ve desnudo y de cuerpo entera, que son los chapareños a la mierda, y que desde ahí van a hacer la guerra. Sí, pues sí, creo que uno de los grandes golpes, así, los más recientes que ha salido de este núcleo del Chapare ha sido estos bloqueos que han iniciado por el tema de los magistrados, ¿no? Claro. Y que, Que no en los magistrados. Bueno, en los magistrados porque quieren votarlos, ¿no? Es decir, para una vez más ver la posibilidad de que el Evo siga. Es una claro, verdad. sí, y que bueno, al menos al gobierno del Arce la salva el carnaval de Oruro, porque si no hubiese sido el carnaval, el bloqueo hubiera seguido y el golpe hacia la economía era lo que yo pienso, ¿no? A Evo le interesaba, ¿no? Golpear la economía, porque ese es el gran discurso político de Arce, ¿no? Entonces, al parecer estaba intentando desestabilizar a través de la parte económica, ¿no? Sabiendo que estamos con este conflicto del dólar y bueno, toda esa pérdida de dinero que ha causado, ¿no? Y que, bueno, han tenido la suerte. Nos hemos tirado, ¿no? De manera alegre en 14 años, eso es verdad. Pero bueno, así estamos, querida. Entonces, estamos en un punto de quiebre, ¿no? Entonces, pero no va a ser fácil, nos va a costar a todos. O sea, era como cuando el MNR también comenzó a fraccionarse. Es un fenómeno como un partido tan grande, una pelea tan de vida o muerte, ¿no es cierto? Como la que están jugando acá, nos va a arrastrar. Ahí está, ya nos acabado de arrastrar con estos 10 días o 15 a lo que te refieres. Dice que por la justicia mamada, ¿no? Claro. Es decir, es justamente porque aquí no hay justicia, en Bolivia hay injusticia, eso es lo que sabemos. Y la lucha
total es la que acaba de decir en Cuatro Cañadas. Ya dejémonos de dijo el Evo, ¿no ve? Aquí el punto central es la postulación del jefazo. No hay más donde vamos a ver, eso es, ¿no ve? O sea que, y eso ya de que nos mamen y que nos vean la cara de ya, más bien creo que ya está pasando, ¿no? El Evo sale con eso de que me están obligando a hacer... Es bueno, ha dicho. Sí, yo no quería, digamos, ¿no ve? O sea, cosas así, con esas cosas nos salen los políticos bolivianos, es una mierda. Pero bueno, ahí está. Ahí estamos. Bueno, no sé si respecto a este tema o al tema anterior al que estamos hablando, ¿quieres concluir con alguna idea final? Algo que no te haya preguntado, que no te quieras quedar así con eso en la lengua. Sucre es una ciudad maravillosa. Pese a todo, tiene luces y sombras como todas las ciudades, ¿no es cierto? Ahora, de lo que hemos charlado, obviamente tiene sus particularidades y es lindo y es bueno y saludable hablar de eso. Obviamente, no es la misma ciudad para todos, ¿no es cierto? Para mí es una ciudad diferente. He tenido que mitologizar también mi ciudad, reinventarla para poder abrazar, digamos, y quedarme aquí a vivir en Sucre. Y haciendo eso me siento muy bien y he elegido esta ciudad maravillosa para quedarme. Pero hay cosas que obviamente son insoportables y esas cosas, pues, como te digo, he tenido que reinventar también la ciudad y eso deberíamos hacer todos en realidad, ¿no ves? Esta ciudad es de quien la imagina, de quien la aspira, de quien la camina, de quien la reinventa, pues, ¿no es cierto? Si ese fuera, digamos, el espíritu de toda la gente de aquí de Sucre, pues, esta que ya es, quizás para mí, de las ciudades o la ciudad más bella de Bolivia, estaríamos en otra cosa, ¿no es cierto? Entonces, primero hay que limpiar el espíritu. No nada. Hay que ennegrecer en mi caso, ¿no? Porque soy el negro en la ciudad blanca. Entonces, de alguna manera, hay que darle color a las... Eso, coloremos nuestras realidades entonces, de los colores que más nos gustan. Pareciera una propaganda infantil. Coloremos el mundo, pero bueno, algo así. Está bien. Bueno, y si les ha gustado este video, no se olviden darle like, comentar, compartir, suscribirse y si no están de acuerdo con él, igual dejen en los comentarios. Si están de acuerdo, déjenlo igual, todo sirve. Gracias. Muy bien.